Volvamos a la lectura de la liturgia en Mateo 18, versículos del 1 al 7. Y hablemos un poquito de lo miserable de la vida. ¿Cuántas veces nos agobia el mal en el mundo? ¿Cuántas veces no entendemos ese mal? ¿Sabe? Entre los años 1980 y el 81 ocurrieron alrededor de 29 asesinatos de niños negros en la ciudad de Atlanta. Eran niños adolescentes, niños empezando su vida, que iban desapareciendo y aparecían sodomizados, estrangulados. Y lo interesante, si podemos llamarle interesante, lo triste, es que el departamento de la policía de Atlanta no le prestaba atención. Los primeros 6 asesinatos no lo consideraban la labor de un asesino en serie, sino muertes esporádicas, posiblemente del pensamiento racista de Atlanta, todavía muy embuido en esa fecha, en ese pensamiento, pero seguían apareciendo niños muertos, estrangulados, sodomizados en los bosques que rodeaban a la ciudad. Wayne Williams, conocido hoy como el asesino de niños negros de Atlanta, es un ejemplo grotesco de esos males del mundo. Pedófilo, sádico y estrangulador. Y mientras las madres desesperadas querían llamar la atención a las autoridades, y las autoridades se hacían de la vista larga, y sus investigaciones eran pírricas, endebles, empobrecidas, este hombre miserable seguía asesinando. Oramos. Dios verdadero, tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo. En esta hora, la cual sigue brillando tu santidad y la inmerecida salvación que nos has otorgado, te pedimos en ese nombre, que con mucha reverencia lo pronunciamos, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo y guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace poco vi una entrevista que se le hizo en la cárcel. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Yo lamento mucho su condena a 2 cadenas perpetuas. Yo lamento que no haya llegado a la silla eléctrica. Lamento muchísimo que no haya llegado a la inyección letal. Este tipo de personaje transforman a la vida en una total miserabilidad. Transforman nuestras sociedades, transforman la vida de madres y padres en un infierno.
laceran sus sentimientos, destruyen familias, odian la creación de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué acentúa esa desgracia? ¿Qué convierte a esta vida, en conclusión, en una carrera a la desgracia? Los discípulos, qué muchachos es. Dice el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo rodeaban a los discípulos y a Jesús enfermedades sin cura, viudas sin sustento, hombres olvidados por su familia, pidiendo en las calles, miserables, abandonados, olvidados por la sociedad, olvidados por la religión oficial. Y allí estaban esos discípulos con el gran privilegio, escuche bien, con el gran privilegio de reunirse con Dios, cara a cara, y su preocupación era quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Su crecimiento espiritual estaba en un proceso pequeño, efímero. Todavía sus intereses estaban centrados en ellos. Y ahí entra la importancia de las crisis en nuestras vidas, de las pruebas en nuestras vidas, para que nuestro crecimiento espiritual se aquilate, para que dejemos de mirar hacia adentro y miremos al Gólgota. Jesús, con su profunda paciencia, paciencia divina, la cual yo no tengo, dice el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y yo me imagino a los discípulos perplejos porque ellos esperan una contestación inmediata, una contestación posiblemente que elija a alguno de ellos. Y esas discusiones se daban entre los discípulos a ver quién iba a ser el primero. La Biblia nos dice que esas eran las discusiones, quién iba a ser mayor. Y habíamos visto en sermones anteriores y en sus lecturas bíblicas ustedes cómo la madre de los Zebedeos fue donde Cristo, pidiendo que sus hijos se sentaran a derecha y a la izquierda en su reino. Qué pensamiento más pueril, qué pensamiento tan bajo, qué pensamiento tan pobre del reino de Dios. ¿Sabe? Escuche, uno de los niños asesinados, yo no puedo imaginarme, me estoy desviando, pero no puedo imaginarme el dolor y el coraje de una madre cuando su hijo es asesinado vilmente y las autoridades que están llamadas a velar por la vida no le den importancia. Y después hablamos de las locuras en los trabajos y de los asesinatos y de gente que sale con metralletas y con escopeta a matar a 5. El pecado engendra pecado. La injusticia engendrará coraje. Y el ser humano que se siente acorralado por la injusticia revelará lo que es un profundo y enemigo de Dios y pecador.
Uno de los niños que fue encontrado, uno de esos policías excelentes que hay en cada fuerza del orden, en cada país, notó que tenía un pedacito pequeño de un tipo de alfombra roja-verde, una combinación de colores, en su zapatilla deportiva, lo que llamamos tenis, ¿verdad? Y entonces, ese policía se lo comenta a su jefe, y el jefe, que había salido ese día del establo de burros para trabajar, le dice: si es por eso, yo te llevo a casa para que busques en la aspiradora todos los, ¿verdad?, todas las basuritas y todo lo que tú encuentres allí, para que resuelva todos los crímenes de Atlanta. La mediocridad, lo miserable de la vida, porque no le habían tocado a su hijo. Era el hijo de una extraña, era el hijo de un extraño. Una vida miserable, una vida sin escrúpulos, una vida que odia a Dios y la vida misma. Jesús llama a este niño y lo pone, dice la Biblia, en medio de ellos. Yo no sé si usted entiende lo increíble de eso. Jesús, yo me imagino la escena, Jesús poniendo al niño en medio de ellos y Jesús detrás del niño. Ustedes me rodean porque el que está detrás de este niño soy yo. Y Cristo en el versículo 3 dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mira qué sencilla la contestación y qué profunda y qué peso. Si no estás dispuesto a aceptar tu condición, si no estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, si no estás dispuesto a creerle a Jesús a pesar de las circunstancias, si no estás dispuesto a tener la fe de un niño, que no importando lo miserable que haya en su hogar, que posiblemente en la alacena no hay comida, confía profundamente en sus padres. Y no estás dispuesto a confiar en ese Padre Celestial, no tienes lugar aquí. Es la fe sencilla, es la fe que se deja guiar, es la fe que solamente mira a Dios como su sustento y para toda su gloria. No es la autosuficiencia del pecado del ser humano, no es la autosuficiencia frente a Dios, es la dependencia total de Dios. Y yo me imagino al maestro mirando a los ojos de sus discípulos, de aquellos que él había sacado de pescadores, de publicanos, de su vida diaria, para que construyeran con él el reino de Dios. Versículo 4, Jesús le dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y me llamó mucho la atención la palabra humillar. Si tú no estás dispuesto a servir a los tuyos, pensando que tú eres mayor que ellos, aquí tú no tienes cabida, le está diciendo Jesús. Si tú no estás dispuesto a dar la milla extra por los tuyos, aquí tú no tienes cabida. Si tú no estás dispuesto como un niño, a depositar toda tu fe en Dios, no importando lo que está ocurriendo en tu vida hoy, no hay lugar para ti aquí. En la entrevista que le hicieron a Wayne Williams en la cárcel,
Es interesante cómo ese hombre, con 2 cadenas perpetuas en las costillas, como decimos en Puerto Rico, insiste a la periodista que él no tenía nada que ver con esos asesinatos. Escuche, cuando ya el peso de los asesinatos era tal que tuvo que intervenir la policía y el FBI, ellos notaron algo muy importante. ¿Por qué la gente no veía nada sospechoso? No hablaban de ningún sospechoso. Y concluyeron, escuche, que era una persona de la raza negra que se movía entre la comunidad negra. Y por lo tanto pasaba desapercibido. Primer detalle. Segundo detalle, es que el FBI y la policía ya había acumulado varias pruebas, varios cantitos de alfombra, varias partículas, y como la prensa en todos los países es tan responsable, porque esos muchachos son especiales, ya se había dado a conocer toda la prueba que tenía la policía, y empezaron a aparecer cadáveres, ya no en el bosque, en los ríos de Atlanta. Por lo tanto, el FBI decidió poner vigilantes en todos los puentes que cruzaban ríos en Atlanta. El versículo 5, Jesús dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que recibe a uno que ha conocido a Jesús, cualquiera que recibe a uno que se ha humillado a los pies de Cristo, cualquiera que ayude a cualquier miembro de la iglesia de Cristo, ayuda y recibe a Jesús. Y el peso de las palabras de Cristo, hermano, el peso de las palabras de Cristo es para que entendamos y vivamos que la forma que tú abrazas a Cristo, que la forma que tú miras a Cristo, que la forma que tú adoras a Cristo es por medio de su novia, de la iglesia. Yo sé que hay gente que va todos los años a la tumba vacía en Jerusalén, todos los años, tienen un viaje a Israel para la tumba vacía. Yo quiero que tú entiendas que si tú vas a la tumba vacía de Cristo pensando que con eso tú le rindes culto a Cristo, estás igual que vacío que la tumba. Porque la adoración y la entrega a Cristo está en lo que dijo Cristo: todo aquel que le entrega un vaso de agua a uno de estos pequeñitos me lo entrega a mí. El versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hermano, una piedra de molino era una piedra considerable, ¿oyó? Y cuando él dice que se ate la piedra al cuello y se tira al mar, es para que nadie sepa más de él. ¿Oyó? Aquellos que vienen e intentan convertir nuestra vida en vidas miserables, siendo eco de la miserabilidad de la vida de los impíos, esa gente tendrá su día. El FBI estaba velando, oiga, en los puentes, y de momento se oye un como algo que cae. Y cerca de allí, cerca en el mismo puente, estaba la camioneta de White Williams. Fue arrestado. Escuche, yo quiero que usted escuche lo miserable que es la vida para los impíos. Inmediatamente, como buen cobarde,
lo negó todo. No, lo va a admitir. Y la sociedad, parte de la sociedad negra en Atlanta, se levantó para apoyarlo. Porque tenemos la mentalidad de la tribu. Tenemos la mentalidad de la miserabilidad de la vida. Que no pesamos el dolor de las madres, que no pesamos la santidad de la vida. Y allí en esa entrevista, él volvió a negar, como dije anteriormente, su participación. Pero las pruebas estaban en contra de él. Las partículas de alfombra, que eran únicas, pertenecían a la alfombra de su carro. A los 19 años había sido reclutado por la CIA y se le habían enseñado técnicas de estrangulamiento. Y ya la evidencia estaba que varios niños habían sido estrangulados con una llave de ahogamiento especial. Y fue condenado. Y ese hombre miserable, cobarde, fue llevado a la cárcel. Pero hay algo que es muy importante, que lo que dijo Cristo aquí, y es que, y quiero que usted entienda lo miserable de la vida, hermano, para los impíos. Cristo añade en el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No hay cosa más terrible, hermano, que dentro de la providencia de Dios y de la soberanía de Dios, esa providencia que protege a los suyos y va contra los impíos. No hay cosa más horrible que usted sepa, que usted entienda, que usted viene a esta vida a sufrir. Y en medio de su sufrimiento y su locura pecaminosa, usted le dé la espalda a Dios. Y cuando termine su vida, no haya salida, porque la muerte no va a ser salida. Vivió una vida miserable, convirtió la vida de otros miserables, pero cuando llegue el reino de Dios, más miserable será usted. No habrá salida para nadie. Por eso Cristo dice, oye, cuando estaba estudiando esto, a mí se me hacía difícil entender esos versículos, ¿oyó? Que mejor le fuera ponerse una piedra de molino. Y dice, pero si ya está aquí, ¿de qué vale? Cristo lo que es un eco, hermano, es un eco de la providencia de Dios. Cristo le está diciendo, usted viene aquí, a esta vida, a hacerle la vida imposible a los seres humanos, hacerle la vida imposible a la iglesia, pensando que la muerte va a ser la solución. No, mi hermanito, la muerte no va a ser la solución. La muerte va a ser el empeoramiento de tu condición. Por eso Cristo dice en Mateo 26, 24, yo creo que usted me acompañe, las siguientes palabras. Cristo dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dice Cristo de Judas. ¿Sabe por qué? Porque fue un cobarde, un ladrón, un malagradecido. Entregó a Cristo. Y si se creía que porque se suicidó se iba a librar de esto, no, mi hermanito, mejor le hubiera no haber nacido. Pero piense lo siguiente, este desgraciado que está preso, un día va a morir. No veo el día que muera y estará frente a Dios. Ese día va a querer no haber nacido. Yo se lo aseguro, como dice Cristo. Va a querer haberse amarrado una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Pero escuche,
todos los impíos que han tenido vidas opulentas, los mejores médicos, los mejores carros, las mejores casas, la mejor educación, que han derrochado y no le ha importado nada, porque quiero que usted sepa que según la Escritura, si Dios lo bendice usted económicamente, usted tiene que bendecir. No es que debe, tiene que bendecir. Todos esos impíos que posiblemente vivieron una vida cómoda y sin ningunos problemas, un día morirán. No se llevarán sus casas, no se llevarán sus riquezas, no se llevarán sus mujeres, no se llevarán nada. Estarán desnudos delante de Dios y le dirán a Dios: oh Señor, calma mi sed que no puedo. ¿Se acuerda, hermano? Calma mi sed como el rico y el Lázaro. Calma mi sed que no puedo. Y Dios le dirá: tú tuviste tus bendiciones. Recibe lo que mereces. Hoy, los que ves disfrutando en el reino, esos fueron como un niño y creyeron en mí. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna, por tu palabra que no se equivoca. Que el Espíritu de Dios la atesore en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.